¿Se han preguntado alguna vez si detrás de todo lo que hace Donald Trump, detrás de cada discurso, cada orden, cada política dura, hay alguien más moviendo los hilos? Pero ojo, porque esto no va solamente de poder interno. Si esa persona logra llevar a cabo todo lo que tiene en mente, podría cambiar la forma en que el mundo entero vuelve a mirar a Estados Unidos. Créanme que no es un cambio positivo. Estamos hablando de inmigración, de tejido humano, de quién pertenece y quién no, de ideas que rozan y a veces cruzan el racismo. Una visión que no solamente afecta a quienes cruzan una frontera, sino a lo que Estados Unidos dice ser frente al resto del mundo. Y ahora sí, esa figura influyente se llama Stephen Miller. If you import the third world, you become the third world. La historia comienza en 1903. Un hombre llamado Walt Light Glosser baja de un barco en Ellis Island, Nueva York. Viene de Antopol, un pequeño pueblo del Imperio Ruso, lo que hoy es Bielorrusia. Walt Light no llega buscando riqueza, llega huyendo del reclutamiento forzado, huyendo de un sistema que le decía básicamente, tu vida no vale nada aquí. Como millones de inmigrantes, bueno, empieza desde abajo, trabaja vendiendo bananos y frutas en las esquinas de Nueva York. Con lo poco que gana, pues manda dinero para traer a su familia. Años después logra hacerlo, su familia prospera, montan negocios, construyen una vida, una historia de éxito, la clásica historia americana. Pues bien, Walt Light Glosser es el tatarabuelo de Stephen Miller. Sí, el mismo Stephen Miller que hoy decide quién entra y quién no a Estados Unidos. Am I the only one who is sick and tired of being told to pick up my trash? And we have plenty of janitors who are paid to do it. Pero aquí viene la parte que incomoda mucho. Resulta que en esa época muchos estadounidenses no querían gente como ellos, judíos del este de Europa, italianos, eslavos, se les veía como una amenaza a la civilización. Literalmente se hablaba de degeneración social, de inadecuación cultural, de que no eran asimilables. Intelectuales y políticos decían que esos inmigrantes estaban contaminando la sangre del país. Que Estados Unidos, según ellos, era una nación creada por una supuesta raza pionera, blanca, cristiana, europea, occidental, y que todo lo demás era un riesgo existencial. ¿Te suena? Ok, más de un siglo después, Stephen Miller habla exactamente en esos términos cuando habla de inmigrantes de África, de América Latina, de Asia. El mismo Donald Trump lo ha hecho. Trump se refirió literalmente a Haití, a El Salvador y a otros países africanos como países de mierda. Habla de civilización amenazada, de invasión, de colapso cultural. Las mismas palabras, el mismo miedo, el mismo discurso, solamente que ahora el hombre que piensa así pues tiene poder real, un poder enorme, un poder casi sin frenos sobre la política migratoria de Donald Trump. La abuelita de Stephen Miller escribe un libro, The Precious Legacy. Hay pasajes duros, muy duros, sobre una ley clave en la historia de los Estados Unidos, la ley de inmigración de 1924. Esa ley fue el punto final de todo aquel discurso racista y nativista del que hablamos antes. ¿Y qué decía exactamente? Fijaba las cuotas migratorias según cómo era Estados Unidos en 1890. El resultado, bueno, que la gran mayoría de los inmigrantes aceptados debían venir de Europa del norte y del oeste. Y los del sur y el este de Europa, judíos, italianos, eslavos, como los ancestros de Stephen Miller, bueno, prácticamente fuera. El propio libro lo dice sin rodeos. Las puertas de la inmigración libre y abierta se cerraron de golpe. Y por pura suerte, la familia cercana de Walt Light ya había llegado antes de 1920. Pero muchos de los que se quedaron atrás no sobrevivieron. Los judíos que permanecieron en Antopol, dice el libro, fueron asesinados por los nazis. Esto ya no es una metáfora, esto es historia. Ahora, respira un poco, porque aquí es donde todo esto se retuerce. Resulta que Stephen Miller elogia esa ley. Sí, la ley que cerró la puerta y dejó a millones condenados. En redes sociales, Miller ha dicho que durante el periodo entre 1924 y 1965, cuando la inmigración fue netamente negativa, Estados Unidos, atención a esto, fue una superpotencia indiscutible. Y no se quedó ahí. En correos filtrados a Breitbart en 2015, Miller elogia al presidente Calvin Coolidge por firmar esa ley y sugiere que el país debería hacer lo mismo que hizo Coolidge. Traducción: cerrar la inmigración o volver a imponer cuotas étnicas. Esto no solamente es una mala interpretación, es su propio lenguaje. Y aquí está la clave del proyecto de Stephen Miller. Su verdadero objetivo no solamente es frenar la inmigración actual, es deshacer el mundo que nació en 1965. Ese año Estados Unidos eliminó las cuotas raciales, la inmigración pasó a ser, al menos en el papel,
neutral en cuestiones de raza. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se construyó todo un sistema de refugio, asilo y protección humanitaria basado en derechos humanos internacionales. Un consenso amplio, bipartidista, y ocurrió durante décadas. Stephen Miller quiere borrar todo eso y lo interesante es que no lo quiere hacer de un solo golpe. El tipo es inteligente, lo hace con 1000 cortes pequeños. Mira este ejemplo. La administración de Donald Trump anunció que aceptará solamente 7.500 refugiados al año. Antes eran 125.000. Pero lo más grave no es solamente el recorte. La mayoría de esos cupos están reservados para africanos blancos de Sudáfrica, descendientes de colonos europeos. Ron y Miller los califican como una minoría étnica perseguida. Hablan incluso de un supuesto genocidio blanco. Eso obviamente ha sido desmentido por expertos y por datos. ¿Y saben ustedes qué es lo más inquietante? Según exfuncionarios del Departamento de Estado, no hubo ningún análisis serio que respaldara esa decisión. No hubo informes técnicos, nada. La orden llegó desde arriba y punto. Peor aún, se está considerando dar estatus de refugiados a actores políticos de extrema derecha europeos, supuestamente perseguidos por ser anti-inmigrantes. Dicho sin rodeos, Estados Unidos está priorizando blancos en su política de refugio, mientras que al mismo tiempo se cancela el TPS a más de 1 millón de personas, se desmonta el asilo, se bloquea la inmigración legal, se cierran todas las vías posibles, personas que están legalmente en el país con trabajo, con familia, todo eso se les arranca de un día para otro. Miren, Stephen Miller está obsesionado con los números. Él quiere 3.000 arrestos diarios, 1 millón de deportaciones al año. Para lograrlo, pues se está desviando a personal federal de combatir delitos graves como el tráfico de drogas o el abuso infantil para que ellos puedan cumplir con esa cuota. Y se está arrestando gente por doquier, que no es peligrosa, gente que trabaja, que vive en comunidad. ¿Por qué? Porque no hay suficientes criminales para cumplir la cuota. Y aquí está la verdad incómoda. Para Miller, reducir el número de ciertas personas es más importante que la misma seguridad pública. Hay una frase de Stephen Miller que lo explica todo, y cuando digo todo es todo, atención a la frase. Si importas gente del tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo. Eso lo dijo en plena campaña de 2024. Y añadió algo más, que si Joe Biden ganaba, Estados Unidos cometería el suicidio asistido de la civilización occidental. Eso no es una frase suelta. No es un exabrupto, es el corazón de su visión del mundo. Miren, para Stephen Miller, Estados Unidos no solamente es un país, es el último bastión de algo que él llama la civilización occidental. Y según él, pues esa civilización estaba a punto de morir. En una reunión de gabinete, Miller le dijo a Donald Trump, sin ironía, le dijo, este país estaba al borde de morir. Y tú solo lo salvaste. Muchos se rieron en el momento, obviamente, los del gabinete, todos los que estaban ahí reunidos, pero Miller no estaba bromeando. Para él la inmigración durante el gobierno de Joe Biden era una amenaza existencial, no económica, no administrativa, existencial. Mire, Stephen Miller siempre se ha preguntado algo, ¿por qué una civilización que quiere preservarse permitiría una migración negativa para el país? Y luego lanza otra frase, otra perlita. ¿Sabes qué le pasa a una civilización que permite la llegada masiva de personas que la odian? Porque así describe Miller la migración, como una invasión. Dice que los inmigrantes saturan hospitales, reactiva viejos clichés que los pintan como portadores de enfermedades. Nada de esto es nuevo. Ustedes lo han escuchado del mismo Donald Trump. Es propaganda reciclada. Ahora, ¿de dónde salió todo esto? Le preguntaron a Steve Bannon, que es un aliado de Donald Trump, que salió por ahí en unas fotos con Epstein, qué autores influyeron más en Stephen Miller. Y los nombres que dijo no son casualidad. Pash Buchanan, Samuel Huntington, Oswald Spengler, autores que ven a Occidente como una civilización frágil en decadencia permanente. ¿Amenazada por qué? Según ellos, por la globalización, el multiculturalismo, la inmigración del tercer mundo, la idea de una humanidad compartida. Y Stephen Miller se formó ahí. Miren, los conservadores, es decir, los republicanos, siempre han hablado del declive de Occidente, pero con Buchanan eso dio un paso más allá. Fue un paso más peligroso. Buchanan escribió un libro llamado Suicide of Superpower. Ahí dice algo brutal, que la civilización occidental no sobrevivirá si desaparecen los pueblos europeos que la crearon. Que si desaparece la raza blanca, la civilización desaparece con ella. Ahora, comparen ustedes eso con lo que ha dicho Miller. Si importas gente del tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo. Biden representa el suicidio asistido de la civilización occidental.
Es el mismo argumento, solamente que Stephen Miller evita decir la palabra blanco. Mire, Miller ha dicho que la herencia de Estados Unidos viene de Atenas, Roma, Filadelfia, Monticello y que hay enemigos que quieren arrastrarnos de nuevo a la oscuridad. ¿Quiénes son esos enemigos? Según él, inmigrantes del tercer mundo, globalistas, defensores del multiculturalismo. Incluso el Papa Francisco, ni él se salvó, bueno, cuando estaba vivo. Miller niega vínculos con supremacistas blancos, lo mismo que ha hecho Trump. Puede que no se ponga una capucha, puede que no use ciertas palabras, pero su visión es clara. Las personas del tercer mundo no están hechas para la libertad, no están formadas para participar en la civilización occidental. Eso es lo que piensa Miller. Bien, para Stephen Miller todo empezó a irse al carajo en 1965. Ese año se eliminan las cuotas raciales, se abre Estados Unidos al mundo. Y Miller dice que eso destruyó la cohesión social, la confianza, la cultura compartida, el idioma y la identidad. Según él, no puede haber confianza social, no puede haber vínculo cívico, pero esto es falso. Y más grave aún, es una base aterradora para diseñar políticas públicas. Y lo que viene es peor, porque cuando alguien cree que la diversidad mata civilizaciones, todo se vuelve justificable. La crueldad, la exclusión, la deportación masiva. Pero volvamos a algo esencial, los ancestros de Stephen Miller. Ellos fueron víctimas del mismo discurso que él hoy reproduce. También se decía de ellos que no eran aptos para heredar la civilización occidental, que no encajaban, que no podían asimilarse, que eran un riesgo. La historia demostró que eso era mentira y la propia existencia de Stephen Miller lo está demostrando. Si usamos el marco mental de Miller, tendríamos que aceptar algo absurdo, que los inmigrantes del sur y este de Europa sí tenían el gen cultural para recibir la herencia de Grecia y Roma, pero que los inmigrantes actuales de África o América Latina no lo tienen. Es decir, no cambió la lógica, cambiaron los excluidos. Cuando una predicción falla, Miller no revisa la teoría, él lo que hace es mover la línea. ¿Quién se les parece? Pero aquí está el error central de Miller, la civilización. La civilización no es algo estático, no es una reliquia de museo que se rompe si la toca a alguien de afuera. La gran migración europea no destruyó la civilización estadounidense, la redefinió, la amplió, la hizo más compleja, la hizo más fuerte. Miller hace algo muy simple y muy peligroso. Cuando un grupo demuestra que sí puede integrarse, él corre la frontera cultural más lejos. Hoy el problema es África, mañana será otro lugar. Ahora, seamos honestos, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es la desigualdad económica disparada, los salarios estancados, el debilitamiento del poder laboral y la pérdida de confianza en las instituciones. Y agréguele a eso las tensiones sociales fabricadas desde arriba, la división que ha generado Donald Trump. Todo eso pues no lo provocan los inmigrantes. Lo exacerban políticos y élites que necesitan enemigos internos. Y Donald Trump ha sido un maestro en eso. Miren, Stephen Miller repite una y otra vez una idea como mantra: no puede haber migración sin consentimiento. Eso es un principio fundamental de la civilización. Según él, el segundo en que una persona indocumentada se establece en una comunidad, el contrato social se rompe y la sociedad se desintegra. Pero eso simplemente no es cierto. La inmigración, incluso la indocumentada, no destruye comunidad, la crea. ¿Quién entiende esto perfectamente? Joe Rogan, cuando dice que es horrible arrestar a personas normales que llevan 20 años viviendo ahí frente a sus hijos. Lo entienden los vecinos de un pequeño pueblo de Missouri cuando se rebelan contra la detención de una mujer a la que ya ven como la mamá del barrio. Y lo entiende la mayoría de los estadounidenses cuando dicen en encuestas que no apoyan deportar a personas que trabajan y llevan años en el país. Miren, hay algo más que delata a Miller. Si los inmigrantes realmente estuvieran destruyendo el tejido social, si realmente fueran una amenaza cotidiana, Miller y los suyos no tendrían que mentir todo el tiempo, no tendrían que inventar cuentos. Que todos cometen crímenes, que viven de ayudas sociales, que traen enfermedades, que se comen a las mascotas. ¿Recuerdan cuando lo dijo Donald Trump en campaña? Miren, la mentira constante es señal de una verdad que no aparece. La ley de inmigración de 1965, la que Miller detesta tanto, hizo algo profundamente occidental. Dejó atrás la idea de que algunas etnias son más aptas para ser estadounidenses que otras. O sea, no destruyó la civilización, la hizo más coherente con sus propios principios. Stephen Miller quiere migración neta negativa, que salga más gente de la que entra, y él dice que eso fue lo que hizo grande a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es históricamente falso. El auge estadounidense de posguerra no ocurrió por cerrar la puerta, ocurrió porque Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada,
Estados Unidos se convirtió en el centro industrial del mundo. Los sindicatos eran fuertes. La clase media creció como nunca. Todo eso, Trump y Miller lo están destruyendo, no lo están replicando. Atención a esto porque es súper importante. La matemática del declive. Miren, demógrafos como William Frey han proyectado lo que pasa cuando un país tiene migración neta negativa y el resultado es claro. Caída de la población, fuerza laboral envejecida, menos trabajadores, menos impuestos, menos dinero para pensiones y salud. No es ideología, es matemática. Una sociedad que envejece sin relevo entra en declive estructural. Algunos dicen, bueno, Biden provocó una reacción nativista y eso trajo a Trump. Es una explicación cómoda y es demasiado simple, porque hoy estamos viendo algo distinto. Rechazo masivo a las deportaciones, protestas en ciudades, encuestas mostrando que la mayoría de los estadounidenses siguen creyendo que la inmigración es buena para el país. Ese supuesto rechazo social al mundo que creó la ley de 1965 simplemente no aparece. Ahora, ¿es la política migratoria difícil? Sí. ¿Se ha fallado en manejar bien el asilo? También. Pero eso no justifica poner la reversa total. Como dijo Jordan Welsman, no hay plan serio para estabilidad económica ni para un estado de bienestar generoso sin más inmigración. Punto. Cerrar la puerta no es una solución, es rendirse. La alternativa de Miller es una pesadilla logística y moral. Está arrestando gente más rápido de lo que puede deportarla. ¿El resultado? Centros de detención masivos, almacenes humanos, miles de millones en costos, policías federales convertidos en cazadores, ciudades llenas de tensión y miedo, un estado carcelario migratorio que no nos hace más seguros ni más prósperos, solamente más rotos. La gran pregunta es, ¿cuál es la solución? Se necesitan los inmigrantes, pero lo que también se necesita es ordenar el sistema de asilo, obviamente, ampliar vías legales, regularizar a quienes ya están aquí, integrar, no perseguir, planear a largo plazo. Lo que Miller quiere es convencerte de que nada de eso es posible, porque si no se puede gestionar, entonces solo queda excluir. Al final del día, amigos, lo de Miller no va de seguridad, va de ingeniería étnica, de decidir quién pertenece y quién no, de negar a millones lo mismo que permitió que su propia familia prosperara. Y por eso, la última palabra no la tiene un analista, la tiene alguien de su propia sangre, Alisa Kasman, prima de Stephen Miller. Ella lo dijo así: somos judíos, crecimos sabiendo cuánto nos odiaban solo por existir. Y ahora él intenta quitarle a otros exactamente lo mismo, de lo que su familia se benefició. La oportunidad de construir una vida próspera, crear comunidad, levantar negocios, vivir con dignidad. Ese será el legado de Stephen Miller. No es salvar un país que se muere, sino cerrar la puerta desde adentro. Si llegaste hasta aquí, te aguantaste todo esto, escribe en los comentarios la frase tejido humano. Todo es esto, tejido humano. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Ya sabes, si te gusta el contenido, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Hasta pronto.